Dios les bendiga y Dios les guarde. Somos de la Universidad Teológica Chalón. Los integrantes del grupo somos José Jiménez, Laura Lema, Evelyn Mercado y José Heredia. En la materia Exégesis del Nuevo Testamento 2, maestro Víctor Ocasio. Dios le bendiga a todos los integrantes de esta Universidad Chalón en esta materia Teología del Nuevo Testamento 2 con nuestro excelentísimo profesor Víctor Ocasio. Vamos a ver en esta exposición final 4 temas, lo cual fueron divididos en 4 integrantes de este grupo. El primer tema que me toca a mí se llama la genealogía de Jesús. Y esa genealogía se encuentra en Mateo 17. Aquí en Mateo está hablando sobre 14 generaciones, empezando desde Abraham hasta David, empezando también desde David hasta la deportación y de la deportación hasta Jesús. En esto describe cómo eso es parte fundamental de la historia del Mesías. La genealogía describen, según el griego, describen rastrear el nacimiento o rastrear las generaciones de una persona. Aquí vemos cómo se está haciendo un rastreo de lo que es las personas que vivieron antes del maestro y llegaron hasta Jesús para poder describir en contexto histórico y social de dónde Jesús viene. Ahora bien, sabemos los que estudiamos la Biblia que Jesús viene del Espíritu Santo, que fue engendrado por una Virgen María, bendito sea el nombre de Dios. Pero entendemos que María, siendo llamada por el ángel, trajo a Jesús por medio del Espíritu Santo y tuvo a Jesús. José viene siendo el padre adoptivo, pero Lucas también habla de la genealogía, describiendo que por la casa de David le corresponde ser el Mesías a Jesús por medio de María. Pero aquí vemos que por medio de los reyes, como describe que hay reyes y hay gente de Dios y profetas que vienen en la descendencia, según Mateo, Jesús es el Mesías esperado por Israel. Ellos, como pueblo judío, era necesario y fundamental que se escribiera una genealogía porque los profetas hablan del Mesías. ¿De dónde iba a venir el Mesías? Y siguiendo ese mismo orden, como Jesús dijo que él no vino a no cumplir ninguna ley, sino él vino a cumplir toda la ley que está escrita. Cuando vino Jesús, él le dijo que era necesario que acontezca Juan ser bautizado por él. O sea, Jesús se apegó a la dirección de la palabra, aún en su nacimiento. Porque vemos aquí cómo se describe una genealogía de Jesús para llevarlo a aquel lugar o aquella nación, naciendo en aquel lugar de Belén, donde se describía que la Virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo. Y se lleva describiendo esta genealogía de Mateo. Así entendemos lo que puede hablar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entendemos que la descendencia de María prueba que Jesús viene siendo de la casa natural de David. Eso habla Lucas. Pero no es que hay diferencia en eso, sino es que Lucas se va por esa parte, pero Mateo está describiendo, empezando hablando de Abraham y hablando de toda la descendencia que vienen hasta llegar hasta David y hasta llegar después de la deportación hasta Jesús. Ahora bien, es fundamentalmente, como yo dije, que Israel tuviera una genealogía para poder entender de dónde venía Jesús. Por eso en este libro de Mateo es fundamental
Mateo escribe la genealogía de Jesucristo para dar a entender al lector, especialmente al pueblo de Israel, porque Mateo era judío, de que cómo iba a venir el Mesías, cómo vino el Mesías a nacer de una virgen. Aunque ellos no lo acepten, muchos, pero otros sí. Muchos judíos no aceptaron al Mesías, pero otros judíos sí lo aceptan, los que son llamados judíos mesiánicos. Entienden que hay una genealogía de Jesús y hay un nacimiento de Jesús. Hay un nacimiento de Jesús para que naciera de una Virgen María. Hasta aquí es parte de la oportunidad, ya que el tema es un poco largo y le vamos a dar espacio a los compañeros para poder enviar este video. Así que Dios le bendiga de una manera especial. Amén. Bueno, en esta noche saludo al maestro Víctor Ocasio. También pues doy gracias a Dios por esta oportunidad y a mí me toca exponer sobre el Sermón del Monte. En Mateo 5.1 nos habla de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son una serie de declaraciones que describen las características de aquellos que son bendecidos por Dios. Este enfoque contrasta radicalmente con las expectativas del mundo. Si hablamos del pobre en espíritu, se refiere a aquellos que reconocen su necesidad de Dios. No se trata de pobreza material, sino de una humildad que permite a las personas abrirse a la gracia divina. Y también nos habla de otro punto, los que lloran. Aquí se hace una referencia tanto al duelo personal como a tristeza por el pecado en el mundo. Jesús promete consuelo, sugiriendo que la empatía y el sufrimiento son partes del camino hacia la redención. Los mansos, la mansedumbre no es debilidad, sino una fuerza controlada. Jesús, al ser llamado manso, enseña que la verdadera fuerza se manifiesta en la humildad y la paciencia. Los que tienen hambre y sed de justicia, esta bienaventuranza se refiere a una búsqueda intensa de lo que es correcto. Jesús está prometiendo que aquellos que buscan la justicia serán satisfechos, lo que implica que Dios se preocupa por la justicia y la rectitud. El llamado a la acción, el Sermón del Monte, no es solo una serie de enseñanzas, sino un llamado a la acción. Jesús no solo describe las actitudes que deben tener sus seguidores, sino que también les instruye sobre cómo vivir en el mundo. Sal y luz, Mateo 5.13. Jesús llama a sus seguidores a ser sal y de la tierra y luz del mundo. Esto implica que deben tener un impacto positivo en la sociedad, preservando lo bueno, iluminando la oscuridad. Cumplimiento de la ley. Jesús aclara que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Esto subraya la importancia de seguir los mandamientos de Dios. La ética del reino. La enseñanza de Jesús es el Sermón del Monte. Presentan una ética del reino que invita a los creyentes a vivir de una manera diferente. Amor a los enemigos, Mateo 5.43. Jesús desafía a sus seguidores a amar incluso a aquellos que le persiguen. Este amor radical refleja la naturaleza de Dios, que ama a todos sin distinción. La oración y la práctica de la fe. Jesús enseña sobre la importancia de las oraciones sinceras, el ayuno, la generosidad, advierte contra la hipocresía y el deseo de ser visto por otros, enfatizando que las acciones deben ser motivadas por un deseo genuino de honrar a Dios.
La promesa de la vida eterna. Al final del sermón del monte, Jesús hace un llamado a la decisión. Presenta dos caminos, uno amplio que lleva a la perdición y otro angosto que lleva a la vida. Esta imagen enfatiza la importancia de tomar decisiones conscientes y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. El Sermón del Monte invita a una transformación profunda del corazón y de la vida. Nos desafía a vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios, donde el amor y la justicia y la humildad son fundamentales. Muchísimas gracias, Maestro Ocasio, y de mi parte muchas bendiciones. Dios les bendiga y Dios les guarde. Estamos aquí ya en la fase final de nuestra materia de exégesis de Nuevo Testamento 2. Y estamos ya haciendo como un resumen o un repaso final con mis compañeros de este grupo, que está conformado, por el hermano José Jiménez, José Heredia, nuestra hermana Laura Lema y esta servidora Evelyn Mercado. Pues a mí me toca hacer ya el resumen final de lo que es Jesús sana a un leproso de Mateo 8. Lo voy a leer brevemente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bueno, ya nos había tocado hablar pues de esta misma lectura y decíamos en la clase y también en la exposición que me tocó hacer anteriormente que qué maravilloso es ver a este leproso que de por sí ya tenía una barrera, que era esa enfermedad, que de por sí tenía la barrera de que había un impedimento. Los leprosos no podían acercarse a determinada distancia de las personas que estaban sanas. Y este leproso pues rompió el récord, rompió la barrera que tenía en ese entonces los leprosos. Pero hay algo muy, muy lindo que llama la atención, es cómo este leproso se acerca a Jesús. Claro que él creía, porque si no, no hubiera acudido a donde Jesús. Él sí creía que Jesús podía sanarlo, pero lo hermoso que me llama la atención, y lo he dicho, lo dije en la clase y lo dije también en el anterior video, es cómo él se dirige al maestro y él le dice al maestro que si él quiere, puede limpiarlo. Si él quiere. Y sí me sorprende porque muchas veces le pedimos a Dios: Señor, haz esto, Señor, haz lo otro. Y a veces no pensamos: Señor, si es tu voluntad, tú hacer eso. Porque creemos que lo puedes hacer, tú tienes todo el poder. Pero si es tu voluntad. Porque los planes del Señor son mejores que los nuestros. Siempre debemos de pedir a Dios. Como dice la oración que el Señor nos enseñó, el Padre nuestro: conforme a tu voluntad, que sea tu voluntad. Así debemos de pedir nosotros. Siempre, sí, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad. Muy hermoso. Y vemos aquí que el Señor dijo que sí y sanó de su lepra. Le dijo que no dijera a nadie lo que había acontecido, sino que se mostrara y presentara la ofrenda que dijo Moisés. Así que vemos aquí, aunque eso no se cumplió porque realmente eso se supo, pero qué lindo ver esta fe de este leproso y esa manera en que acudió al maestro. Seamos nosotros los que acudimos así a donde nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente lo repito: si tú quieres, Señor. Así que yo resumo esa partecita, fue lo que más me llamó la atención del leproso, de que él rompió la barrera, tuvo fe, pero se acercó de la mejor manera donde el maestro.
Estoy muy agradecida de Dios de esta asignatura, de la enseñanza que nos ha dejado el maestro. De verdad que nos quedamos con cada aprendizaje, ya de los 4 temas finales, que lo voy a dejar para que cada compañero nos distribuimos así, cada uno con un tema. Pero realmente este lo escogí yo porque de todos, me gustaron todos, pero uno siempre se queda con algo que le llama la atención. Y yo me quedo con esta fe del leproso y con esta manera en que se presentó donde el maestro. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Shalom para todos y todas, maestros de esta prestigiosa universidad Shalom, y a nuestros compañeros y compañeras. Soy su hermano José Heredia y mi tema correspondiente es la transfiguración de Jesús. Rezamos 4 aspectos fundamentales en los cuales vamos a basar nuestra exponencia. Número 1, la antropología. Número 2, el elemento metamórfico o el elemento de la metamorfosis. Número 3, los elementos mosaicos y los elementos proféticos, es decir, Moisés y Elías. Y número 4, la intervención del Padre o la intervención divina en el aspecto verbo introspectivo, en la evidencia de el acontecimiento de la transfiguración. Iniciamos leyendo una porción bíblica que dice de la siguiente manera. En el griego, kaiegeneto ento proseugethai, auton to eidos tu, autu, heteron, kai, ho, autu, leucos, egastraton. Estas expresiones automáticamente dejan claro el acontecimiento que nosotros encontramos en Mateo capítulo 17, verso 1 en adelante, en Lucas capítulo 9, versículo 28 hasta el versículo 36, y también Marcos en el capítulo 9, versículo 2 al versículo 13. ¿Qué es transformación? Perdón, ¿qué es transfiguración? Transfigurar quiere decir una persona o algo que es trasladada o que su rostro es mudado en otro aspecto. De hecho, la palabra que expresa el griego es el término metamorfosis, que es de la que se escoge el texto de Mateo para dar énfasis al español. Pero fíjese qué interesante. Tanto Mateo como Marcos hacen una representación sobre 6 días después, o sea, contextualizándolo en el capítulo 16 de Mateo, versículo 24, hasta arribar al versículo 28, hay que entender que aquí el Señor estaba haciendo las veces, primero, de una escogencia, pues escoge a 3 hombres, Juan, Pedro y Jacobo. Pero además, la explicación de Mateo y de Marcos denotan que Cristo había recibido por parte del Padre una gloria a tal modo que fue transformado. Marcos admite de la siguiente manera, que no existió o no existiría ningún lavador que lavara esa ropa del modo en que Jesús fue transformado y en que su vestimenta fue iluminada a esa magnitud de gloria. De hecho, la expresión majestad es la que cabe enfatizar en este evento tan importante. Lucas dice que Jesús estaba orando y que mientras Cristo oraba, su rostro fue cambiado. Es decir, que el escenario de la transformación de
la transfiguración de Jesucristo se empeña en hacer un énfasis en su transformación, tanto en su rostro como en el aspecto de su vestimenta. Pero existen otros elementos que debemos mencionar aquí. ¿Cuáles son esos otros elementos? El elemento correspondiente a la expresión de Pedro. ¿Qué dice Pedro? Señor, bueno es que hagamos 3 enramadas, 3 albergues, para ti, para Elías y para Moisés. Cuando Pedro decía estas palabras, según cuenta la historia bíblica, de momento una nube los cubre y salen del escenario Moisés y Elías. La apreciación de Lucas es que dice que ellos les hablaban sobre su salida de Jerusalén. En otras expresiones, pudiéramos nosotros denominar que este escenario de la transfiguración enfatiza un evento preponderante en la vida de Jesucristo. Pero no solamente en la vida de Cristo, también en la vida de sus discípulos, que quedaron pasmados o quedaron maravillados con aquel escenario. En conclusión, ¿qué nos enseña la transfiguración? Nos enseña que el poder de Jesucristo es vigente para nosotros recibir cambios. Nos enseña que los elementos de la profecía, como también de la ley, tienen un presagio profundo para el advenimiento de Jesucristo. Nos enseñan que tenemos que vivir una vida apegada a Cristo y que somos sus seguidores. Dios les bendiga a todos y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias mil.